Pues muy buen día tengan todos ustedes, muchachos. Vamos a continuar con esta serie de videos sobre prácticas o laminillas, vaya, del laboratorio de histología, y para eso hoy vamos a continuar con la porción tubular del sistema digestivo, donde vamos a ver cortes histológicos tanto de esófago, estómago, intestino delgado y grueso. Entonces empezaremos viendo nuestras laminillas de esófago. Pues bueno, para empezar veremos nuestro video correspondiente, vaya, a la laminilla de esófago, y en este video podremos observar, entre otras cosas, pues las diferentes capas que conforman al esófago. Recordemos que todo el tubo digestivo está compuesto básicamente por 4 capas: la mucosa, que la tenemos aquí, la submucosa, una capa conocida como muscular externa, y por último una serosa o adventicia. Básicamente son todas las diferencias, vaya, o las capas que vamos a poder observar en todos nuestros cortes histológicos de porción tubular del sistema digestivo. Ya sabemos que algunas de estas capas se subdividen en otras, pero pues bueno, aquí lo importante, y con el objetivo explorador particularmente, es identificar estas diferentes capas. Parece muy evidente que aquí tenemos una capa, aquí tenemos otra, esta es otra, e incluso aquí podrán observar muy claramente las divisiones que hay entre estas dos capas, y por último pues una capa externa que conoceremos como adventicia o serosa, dependiendo de sus propiedades histológicas y relacionándolo básicamente con la anatomía. Y pues bien, aquí podremos observar, para empezar, la capa mucosa, vaya, del esófago. Como podemos observar, aquí podremos ver que se trata del objetivo seco débil, y pues bueno, veremos claramente en esta capa mucosa, para empezar, la capa epitelial, profunda a esta capa epitelial, una delgada capa conocida como lámina propia, y ustedes alcanzarán a observar en este punto la capa conocida como muscular de la mucosa. Todavía no se alcanzan a ver con el objetivo seco débil todas las características o las particularidades, vaya, de esta capa, por lo que será necesario que la observemos con el objetivo seco fuerte. Y observando la capa epitelial de la mucosa con el objetivo seco fuerte, pues salta a la vista, para empezar, la gran cantidad de estratos o de capas que podemos observar desde la región más basal hasta la región más superficial. Recordemos entonces que vamos a poder nombrar, o realizaremos la nomenclatura, vaya, de los epitelios estratificados según la forma de la última capa. Ustedes alcanzarán a observar que las células en esta región tienen una forma relativamente cúbica, mientras que la última capa es bastante notoria y plana, vaya. Entonces a este epitelio lo consideraremos un epitelio plano estratificado, vaya. Plano, recordemos por qué, por esta última capa. Pese a que las demás sean de forma cúbica probablemente, o de otras formas, vamos a nombrar a los epitelios estratificados según esta capa más superficial. Notarán ustedes que a esta altura el epitelio pues no es queratinizado, o es un epitelio no queratinizado, ya que no se encuentran aquí esos filamentos proteicos que pudiéramos encontrar, como es en el caso de la piel. La intención o la finalidad, vaya, de que se trate de un epitelio plano estratificado en el esófago, pues es precisamente por el gran mecanismo de fricción que puede llegar a sufrir la luz del esófago al pasar los alimentos, ya sean sólidos o líquidos, de tal manera que al tener un epitelio plano estratificado, el esófago se protege de la fricción del paso de estos alimentos. Discretamente profundo a la capa epitelial, nuevamente de aquí hacia arriba, vamos a señalarlo aquí, de aquí hacia arriba, tendremos a la capa epitelial de la mucosa, y podremos observar con el objetivo seco fuerte nuevamente las dos subcapas de la mucosa. Recordemos que profundo a esta capa epitelial tenemos una pequeña o delgada capa de tejido conectivo que se llama lámina propia. Ustedes alcanzarán a observar las fibras, cómo corren las fibras del tejido conectivo en esta dirección, apenas profundo a esta capa epitelial. Y aquí podremos observar la capa
que conocemos como muscular de la mucosa. Alcanzarán a observar ustedes, en la muscular de la mucosa se trata evidentemente de un tejido muscular liso, en el caso de la muscular de la mucosa, claro. Este tejido muscular liso forma esta serie de crestas, como esta que tenemos aquí, que van a darle estructura o que van a producir los diferentes pliegues o crestas que podremos encontrar en la luz esofágica. Pues esto es debido precisamente a esta capa muscular de la mucosa. Profundo a la mucosa y a sus respectivas subdivisiones, las cuales encontraremos prácticamente de aquí hacia arriba, y apenas profunda a ella en toda esta región que tenemos aquí, encontraremos a la submucosa. Dicha submucosa, como ustedes podrán observar, está formada por un tejido conectivo denso, no modelado. Recordemos esto de tejido conectivo denso o tejido conectivo laxo. Vamos a nombrar así a los tejidos conectivos dependiendo la proporción de fibras y células que se encuentren en los tejidos. Ustedes alcanzarán a observar con este objetivo explorador, que este tejido conectivo o esta capa está formado por una mayor cantidad de fibras que de mismas células. Entonces hay una mayor proporción de fibras, por eso lo llamaremos tejido conectivo denso, y debido al poco orden que mantienen estas, pues lo consideramos un tejido conectivo denso no modelado o denso irregular, como gusten ustedes llamarlo. Son diferentes nombres para lo mismo. Pero pues bueno, esta es la capa submucosa. En ella podremos encontrar, además de todo esto, vasos tanto arteriales como venosos, como linfáticos, nervios, etcétera. Para continuar con las capas del tubo digestivo, podremos observar en esta sección de la laminilla que observamos con el objetivo seco débil a la muscular externa. Ustedes alcanzarán a observar cómo en esta capa muscular externa hay una clara división entre las fibras, podríamos verlo de esta manera, y esta división está dada por un tejido conectivo, ya que existe precisamente esta división o subdivisión porque tenemos una capa interna y una capa externa. La capa interna se le conoce también como capa circular interna y a la siguiente se le conoce como capa longitudinal externa. Recordemos que si estamos hablando de una estructura tubular, vamos a tratar de hacer un dibujo aquí arriba, una estructura tubular más o menos algo así, suponiendo que de esto se tratara el esófago, tendría una capa circular, vamos a dibujarlo esto de otro color, circular, que correría más o menos en este sentido, y además de eso tendríamos una capa longitudinal cuyas fibras corren en este sentido. Pues recordemos evidentemente que la circular es la interna, la longitudinal es la externa. Como bien lo mencionábamos ya, podrán observar ustedes aquí una discreta capa de tejido conectivo que nos ayuda a separar a estas dos subcapas. Pues este es evidentemente el sitio donde podemos encontrar los plexos nerviosos que van a darle, valga la redundancia, inervación a esta capa muscular externa para producir el movimiento de las paredes del tubo digestivo. Este es el plexo nervioso de Auerbach, o el plexo mientérico de Auerbach, también lo pueden encontrar con ese nombre. Algo que se nos pasó a mencionar en la laminilla anterior de la submucosa es que ahí vamos a encontrar igualmente fibras nerviosas del plexo nervioso de Meissner, o el plexo submucoso de Meissner, también lo pueden encontrar con ese nombre, que va a estar encargado de regular las secreciones precisamente producidas en la submucosa del tubo digestivo. Si observamos esta capa muscular y particularmente cada una de sus subcapas, podremos observar las características distintivas del tejido muscular que la compone. Recordemos que dependiendo de la porción del tubo digestivo, del esófago, de la que estemos hablando, podemos encontrar tanto tejido muscular estriado visceral como tejido muscular liso. Y particularmente en el tercio superior pues encontraremos tejido muscular estriado visceral, en el tercio inferior del esófago tejido muscular liso, y en el tercio medio pues podremos encontrar una transición entre ambas. Y es por esto que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, aquí unas fibras musculares que, debido a sus características anatomohistológicas, por así decirlo, nos hacen pensar que se trata precisamente de tejido muscular estriado visceral.
Probablemente no sean tan visibles aquí estas estrías, pero podremos observar cómo estas se tratan de fibras, para empezar, multinucleadas. Aquí tenemos un núcleo, aquí tenemos otro, por ejemplo, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otros, y podrán observar cómo estos núcleos se encuentran precisamente hacia la periferia. Entonces esto nos hace pensar que se trata de tejido muscular estriado visceral. Sin embargo, alcanzarán a observar, entre otras, estas fibras que tenemos aquí, musculares con una forma fusiforme, vaya, cuyo núcleo está alargado, y evidentemente aquí tampoco encontramos estrías. Estas se tratan de fibras de tejido muscular liso. Entonces podríamos considerar que aquí podemos encontrar una cierta transición, vaya, de estas fibras musculares. Pudiera tratarse de esófago en su porción proximal o en su tercio, su tercio superior, en transición con el tercio medio, ¿sí? Estas son particularmente fibras de la capa circular interna. Si observamos fibras de la capa circular externa, pues veremos las características típicas que nos harán pensar que se trata de tejido muscular estriado visceral, donde podremos observar, para empezar, la forma poligonal de estas células. Podrán observar nuevamente cómo se observan los núcleos hacia la periferia, vaya, y pues bueno, esto nos hace pensar evidentemente que se trata de ese tipo de tejido. No vayan a confundir estas fibras que encontramos aquí entre ellas necesariamente con tejido muscular liso, sino que estas pueden ser fibras de tejido conectivo, o pueden ser células de tejido conectivo, fibroblastos, vaya. Por último, en el caso del esófago, veremos la capa más superficial de todas, la capa más externa, que en este caso se trata de una capa adventicia. La capa adventicia, como ustedes podrán observar, se trata particularmente de un tejido conectivo laxo, que no contiene una recubierta epitelial, como es en el caso de la serosa, vaya. En la serosa encontraremos un epitelio plano simple, un mesotelio, vaya, que recubre a esta capa de tejido conectivo laxo. Sin embargo, en este no es el caso. Profundizamos aquí un poco con nuestro objetivo seco fuerte y podremos observar precisamente este tejido conectivo laxo. Vean la proporción de células y de fibras, vaya. Sin embargo, aquí, en caso de que aquí tuviéramos una recubierta de epitelio simple plano, un mesotelio, pues a esto le estaríamos llamando serosa, vaya, no adventicia. A continuación vamos a ver el video sobre la laminilla del corte histológico de estómago. Como en el caso del esófago, aquí lo que tenemos que hacer primeramente es identificar las diferentes capas que forman a este. Para empezar, encontramos aquí una mucosa, encontramos a la serosa, vean que es bastante grande, y podremos observar particularmente la capa muscular externa, que ustedes podrán observar que es una capa demasiado grande, bastante amplia en comparación con las demás. Y por último tendremos esta capa más superficial, a la que conoceremos en este caso como serosa. Ya veremos sus características muy particulares para poder definirla de esa manera. Volvemos a ver esa capa muscular tan amplia, esa capa submucosa amplia, y pues alcanzamos a observar igualmente la capa mucosa, que es bastante amplia, considerando, vaya, las dimensiones de otros tejidos que veremos en laminillas. Para empezar, si observamos la capa mucosa, recordemos entonces que tenemos que subdividirla en diferentes capas. Y la capa que pudiéramos comentar que tiene un mayor tamaño, vaya, en esta capa mucosa, pues es evidentemente la capa epitelial. Ustedes podrán observar la organización estructural o la organización de las células a estos niveles. Recordaremos que las células, en el caso de la subcapa epitelial de la mucosa, se van a encargar de profundizarse dirigiéndose, vaya, hacia la submucosa, para formar estructuras que conocemos evidentemente como glándulas. Alcanzarán ustedes entonces a observar cómo estas glándulas se tratan precisamente de glándulas tubulares ramificadas, vaya, que vienen desde la luz del estómago y se dirigen en una dirección, valga la redundancia, de forma profunda hacia la submucosa. No atraviesan necesariamente hacia la submucosa, simplemente se dirigen hacia ese punto, vaya. Estas glándulas, como ustedes saben, tienen diferentes porciones, y pudiéramos empezar hablando sobre la fosita o foviola, sobre el istmo y el cuello, y la base de esta glándula.
Si observamos con nuestro objetivo seco débil, pues veremos precisamente la formación de estas glándulas tubulares ramificadas, y aquí podremos incluso observar algunos cuantos cortes transversales de estas glándulas, de tal manera que aquí vamos a ver estructuras tubulares separadas entre sí, mientras que en este punto podemos observar algo similar a esto. Podremos también observar cómo muchas de estas glándulas fueron cortadas de forma transversal, vaya, y pues bueno, esto lo podremos observar un poco mejor y con mayor detenimiento con nuestro objetivo seco fuerte. Con el objetivo seco fuerte, entonces seremos capaces de observar las diferentes características celulares de estas glándulas. Nuevamente aquí podemos observar algunos cuantos cortes transversales de estas glándulas, donde podremos observar el tipo de epitelio, los gránulos que contienen, etc. Podría ser muchísimo más fácil de observar los diferentes tipos celulares, recordemos, dependiendo de su localización, y con eso podríamos distinguir las células parietales de las células principales, de las células, de los diferentes tipos, vaya, que tenemos a este nivel. En este corte, particularmente con el objetivo seco débil, podremos observar, entre otras cosas, la capa muscular de la mucosa del estómago. Aquí hay una división, vaya, probablemente por el corte durante su preparación, vaya, para la tinción, entre la mucosa y la submucosa. Podremos observar a la submucosa precisamente profunda a esta mucosa, y pues bueno, con sus respectivas características que ya hemos comentado. Aquí podremos, por ejemplo, ver algunos cuantos vasos dentro de esta submucosa. Nuevamente un corte histológico de la submucosa, donde podemos observar cómo corren una gran cantidad de vasos a través de la misma, pues para nutrir a las demás capas del tubo digestivo. Aquí podemos observar la primera de las subcapas musculares, vaya, de la muscular externa. Recordemos que en el caso de todo el tubo digestivo encontramos dos capas, la circular interna, la longitudinal externa. Sin embargo, aquí podremos observar que en el estómago tenemos no dos, sino tres capas: una oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Entonces aquí estamos observando la primera de todas, que es la oblicua interna. Aquí continuaremos viendo precisamente la circular intermedia, en este caso circular media, y pues aquí podremos observar las fibras de la longitudinal externa. Aquí vamos a observar, entre otras cosas, ya con el objetivo seco fuerte, algunos fascículos de fibras musculares de la longitudinal externa. Podremos observar precisamente que se trata de células de músculo liso particularmente, y podremos observar la última capa, que en este caso conoceremos como serosa. Recuerden que la serosa, a diferencia de la adventicia, pues está conformada por un tejido conectivo laxo que tiene una recubierta de mesotelio o de un epitelio simple plano, como podemos observar a esta altura. A continuación vamos a ver el video de la laminilla de un corte histológico de intestino delgado, donde podremos observar, o trataremos de identificar, vaya, las diferentes capas del mismo, donde veremos aquí muy superficial la capa mucosa, y profundo a ella encontraremos aquí la capa submucosa. Observarán estas estructuras a las que conocemos precisamente como vellosidades, que están recubiertas por el epitelio característico de la mucosa. Ya hablaremos un poco de eso, y entre ellas los espacios conocidos como criptas. Un poco más externo a esta capa submucosa encontraremos a la capa muscular externa. Aquí es bastante, pero bastante evidente la división entre su capa más interna y la capa externa, y por último una amplia capa serosa en este caso. Entonces vamos a profundizar un poco en cada una de estas capas. Pues observando con nuestro objetivo explorador, primero tendremos que observar la división entre la mucosa y la submucosa. Recordemos las subcapas de la mucosa. Pues recordaremos que hay una capa epitelial, una capa conocida como lámina propia, y por último una capa conocida como muscular de la mucosa. Y se ven bastante evidentes si dibujamos una línea o trazamos una línea más o menos a esta altura. Justo por arriba de esta línea podremos observar, para empezar, la capa muscular de la mucosa. Ya la andaba borrando, perdón. La capa muscular de la mucosa. En estos puntos alcanzaremos a observar parte de la lámina propia, y por último la subcapa epitelial de la mucosa. Justo por debajo de esta línea tenemos aquí a la capa submucosa.
Si lo observamos con nuestro objetivo seco débil, podremos ver de forma más evidente estas subcapas, donde aquí con una tinción en extremo basófila tendremos a la capa muscular de la mucosa, conformada precisamente por músculo liso. Podremos observar aquí esta región de lámina propia y por último la capa epitelial justo superficial a la lámina propia. Todavía con el objetivo seco débil no seremos capaces de observar las características en particular de las células de esta capa epitelial, pero pues lo vamos a hacer con el objetivo seco fuerte. Entonces, observando con el objetivo seco fuerte, veremos aquí el epitelio de esta capa mucosa. Ustedes podrán observar para empezar que se trata de un epitelio cilíndrico simple. Si dibujamos más o menos la forma de estas células, si las dividimos de esta forma, podremos observar más o menos que tienen una forma cilíndrica. Todos los núcleos están prácticamente al mismo nivel, entonces no lo podemos considerar un epitelio pseudoestratificado, y podremos observar diferentes tipos celulares a este nivel. Es en cada una de estas células donde vamos a encontrar una serie de microvellosidades. Entonces no confundamos las vellosidades con las microvellosidades. Recordemos que las vellosidades son estructuras macroscópicas. Yo les sugiero que consulten el video de histología del tubo digestivo, específicamente la segunda parte que tenemos igualmente en nuestro canal de YouTube, pero recordarán ustedes que las vellosidades son estructuras macroscópicas que suelen ser visibles, vaya, a simple vista entre las paredes de la mucosa, vaya, del intestino delgado. Siempre procuro ponerles el ejemplo. Aquí en México, no sé en otras partes de Sudamérica, como se le llame, hay un platillo muy típico conocido como menudo. En el centro de nuestro país lo conocen como pancita. Es una especie de caldo, una especie de sopa que contiene a los intestinos, vaya, de la res. Podrán observar ustedes, si abren una porción de este intestino, un aspecto aterciopelado del interior de esta porción del tubo digestivo. Esto está dado precisamente por las vellosidades. Y en las vellosidades vamos a tener, como ya lo vimos, las diferentes capas del tubo digestivo. Y particularmente en la capa epitelial vamos a encontrar estas microvellosidades justo en la región apical de estas células. Entonces aquí tendríamos a las microvellosidades. Igualmente ustedes alcanzarán a observar una gran cantidad de células que tienen esta tinción de coloración neutra en su citoplasma. Se trata de células caliciformes que tienen una gran cantidad de gránulos de mucinógeno o de mucina, vaya, de moco, que va a ser secretado a través de los diferentes espacios de esta capa mucosa, vaya, para dirigirse hacia la luz intestinal. Podrán observar ustedes otros tipos de células. Les sugiero que recordemos esto con la base teórica, vaya, de este tema, pero pues bueno, ya esto es lo básico que me gustaría que pudiéramos identificar: este tipo de epitelio, las diferentes capas, etc. Podrán ustedes igualmente observar a este nivel a la capa conocida como lámina propia. Ustedes verán que precisamente profundo a este epitelio y a este de aquí tenemos una cierta cantidad de tejido conectivo que forma a la lámina propia. Y aquí alcanzaremos a ver una pequeña capa de tejido muscular, es músculo liso particularmente, que forma a la muscular de la mucosa. Nuevamente con nuestro objetivo seco fuerte vamos a ver entonces aquí a la capa de la lámina propia, como ya lo habíamos platicado, justo por debajo de la capa epitelial, y aquí alcanzamos a observar de forma muy evidente a la muscular de la mucosa. ¿Qué tipo de capa? No, ya no subcapa, capa tendremos profundo a esta, pues a partir de aquí podremos observar a la submucosa. Nuevamente, observando con nuestro objetivo de exploración o el objetivo explorador 4X, podremos observar aquí a nuestra capa submucosa justo por debajo de toda esta mucosa. Volvemos a lo mismo, fíjense cómo aquí es muy evidente la muscular de la mucosa, lo cual nos hace muchísimo más práctico poder hacer la diferencia entre la capa mucosa y submucosa. Nuevamente, aquí podremos observar a la capa muscular, que analizaremos un poco más adelante. Con nuestro objetivo seco débil veremos precisamente que la submucosa, que podemos encontrar en esta región de aquí, formando prácticamente el núcleo de las vellosidades intestinales, tiene una gran cantidad de vasos. Para empezar, aquí podemos encontrar tanto arterias como venas como vasos quilíferos y pues bueno, una gran cantidad de fibras de tejido conectivo. Recordemos que esta capa está formada por un tejido conectivo denso, irregular o denso, no modelado. Con el objetivo
seco fuerte, podremos observar precisamente la disposición de estas fibras y de estas células del tejido conectivo denso no modelado y pues los vasos que conforman a esta submucosa. Aquí podemos observar nuevamente con nuestro objetivo explorador la división entre la submucosa y la mucosa. Nada más quiero puntualizar aquí, volvemos a lo mismo, esta estructura, esta evaginación que se dirige hacia la luz intestinal, pues se trata precisamente de la vellosidad intestinal. Aquí podremos observar entonces en esta región de aquí a la capa conocida como muscular externa. Vamos a tratar de dividirla aquí con sus dos respectivas subdivisiones bastante evidente donde podemos encontrar estos tipos celulares. Aquí podemos observar con nuestro objetivo seco débil precisamente la división entre estas dos subcapas. Recordemos que estas están formadas por un tejido muscular liso, ya con sus respectivas características, como lo veremos un poco más adelante. Quiero hacer notar la división que hay entre estas dos, formada por un tejido conectivo que nos ayuda precisamente a el paso de vasos, como podemos observar aquí, y como veremos un poco más adelante, incluso de fibras nerviosas que conformarán evidentemente nervios, parte del plexo mientérico de Auerbach. Aquí podremos observar precisamente la forma y la disposición de estas fibras musculares lisas. Podremos observar las características que ya hemos visto en clases y en diapositivas laminillas anteriores. Y esta es la formación típica de las mismas. Vaya, aquí podremos observar su forma, valga la redundancia, fusiforme, con un núcleo central alargado en forma de puro o de cigarrillo, como pueden mencionar en algunas bibliografías. Vemos nuevamente la disposición de estas y aquí me interesa muchísimo que podamos observar precisamente la división y formada por tejido conectivo. Vamos a profundizar un poco en esta región de aquí porque ustedes alcanzarán a observar estas tres estructuras de forma relativamente circunferencial que podemos ver en este campo. Si profundizamos un poco en ellas, precisamente lo que vamos a estar observando aquí son nervios o fibras nerviosas, vaya, parte del plexo mientérico de Auerbach. Recordemos aquí que cuando nosotros vemos en un corte histológico a los nervios, no vamos a poder observar como tal los núcleos, vaya, de las neuronas o la forma típica de los somas de las neuronas, porque estos se encuentran ya sea en los ganglios o en el sistema nervioso central. Lo que vamos a estar observando son las células que le dan cierto recubrimiento a estas fibras nerviosas. Lo que vemos precisamente son células de tejido conectivo que pueden producir la mielina que envuelve a estas fibras. Por último, en el caso del intestino delgado, vamos a poder observar aquí su capa más superficial, a la cual conoceremos como serosa. Ustedes podrán observar que es una capa relativamente gruesa, extremadamente vascularizada, y que en este caso está formada o está compuesta igualmente por un tejido conectivo laxo en su núcleo y por una recubierta mesotelial o de epitelio simple plano, como es en el caso del estómago. No sucede necesariamente de la misma manera en el caso del intestino grueso, porque recordaremos que el intestino delgado es un órgano intraperitoneal y es aquí donde viene la relación anatómica e histológica. Prácticamente a lo que nosotros desde el punto de vista histológico conocemos como serosa, desde el punto de vista anatómico lo conoceremos como peritoneo. Este peritoneo es esta capa precisamente recubierta por un epitelio simple plano que va a recubrir, valga la redundancia, a ciertos órganos de la cavidad abdominal. No podemos mencionar evidentemente que a todos, pero recordemos que en el caso del intestino delgado, prácticamente la mayoría de sus porciones son órganos intraperitoneales, a excepción de las primeras porciones del duodeno. Viéndolo con el objetivo seco débil, podemos observar pues esta gran cantidad de vasos, como lo podremos observar, que están inmersos en un mar de un tejido conectivo laxo. Igualmente podremos observar la recubierta epitelial de epitelio simple plano o mesotelio, como ya lo hemos mencionado. Con el objetivo seco fuerte, pues vemos la disposición de estas fibras, la gran cantidad de vasos que tiene esta recubierta serosa. Conocemos, como ya lo sabemos, vaya, a través de los mesenterios y este peritoneo corren una gran cantidad de vasos que nutren a nuestro intestino. Y pues bueno, vamos a observar
a continuación esta capa precisamente de un epitelio simple plano que va a recubrir a lo que ya habíamos visto anteriormente de un tejido conectivo laxo. Aquí podemos observar entonces a este epitelio simple plano o mesotelio, pues que le otorgará como tal el nombre de serosa a esta capa. Y para finalizar, vamos a observar la laminilla correspondiente a intestino grueso o a colon, donde con el objetivo explorador podremos observar las diferentes capas que hay entre ellas. Pues para empezar tenemos aquí la mucosa, ya sabemos que su punto de división de la submucosa es básicamente la muscular de la mucosa. Podremos observar el gran grosor que tiene esta submucosa y podremos observar igualmente las características muy en particular de la muscular externa, donde vemos que es una capa bastante gruesa. Por último vemos, en este caso, puede ser serosa o puede ser adventicia, y de esto va a depender en todo caso de la recubierta mesotelial que pueda tener esta última capa, lo cual nos va a orientar a saber si se trata de una porción de colon intraperitoneal. En un momento dado lo podremos observar con mayor detalle con nuestro objetivo seco fuerte, ya lo estaremos mencionando. Simplemente aquí tratamos de identificar precisamente la división entre todas estas capas. Podremos observar, como lo veíamos en músculo, que la dirección de estas fibras básicamente nos muestra que son fibras de la capa circular interna de la muscular externa. Recordarán ustedes que la capa circular interna tiene una contracción relativamente permanente, lo cual nos va a dar origen a las estructuras que nosotros conocemos como austras, y la contracción de ciertas porciones de la longitudinal externa formará a las tenias. Si observamos la región de la mucosa con nuestro objetivo seco débil, podremos observar, entre muchas otras cosas, las tres porciones que forman a esta mucosa. Nuevamente vamos a tratar de dividirla desde estos puntos. Básicamente esto es lo que abarca la mucosa. Y podremos observar nuevamente cómo la mucosa está formada por su respectivo epitelio de revestimiento, muy similar a lo que veíamos en el intestino delgado. Recordemos que la mayor diferencia en este epitelio de revestimiento entre el intestino delgado y el intestino grueso es la ausencia de células de Paneth en el intestino grueso. Sin embargo, se trata igualmente de células con un epitelio cilíndrico simple, que van a contener muchos tipos celulares, entre ellas enterocitos, células caliciformes, etc. Justo por debajo o profundo, vaya, a esta lámina epitelial que tenemos aquí, podremos encontrar a la respectiva lámina propia formada por tejido conectivo. En esta misma región podremos encontrar otras regiones epiteliales. No es que estas sean independientes a estas que observamos acá, simplemente por el corte, pues muy probablemente agarramos una pequeña fracción en este punto. Ahora bien, recordarán ustedes que es en la lámina propia donde podemos llegar a encontrar conglomerados de células linfáticas que pudiéramos considerar como tejido linfático difuso asociado a esta mucosa, o incluso nódulos linfáticos de gran extensión, de gran tamaño, que en todo caso los veríamos organizados. Vamos a tratar de dibujarlo de una forma muchísimo más notoria e incluso llegando hasta la submucosa, desplazando a la muscular de la mucosa, la cual, la muscular de la mucosa, vamos a encontrar en este punto que podemos observar aquí. Ahora, observando nuestra laminilla con el objetivo seco fuerte, podremos observar entonces esta capa epitelial formada por un epitelio plano simple, como ya bien lo hemos comentado, que va a estar asociada a su respectiva lámina propia. En esta lámina propia es donde comentábamos que podemos encontrar tejido linfático difuso asociado a esta mucosa gastrointestinal, el famoso GALT. Y podremos observar las características de este epitelio. Se trata, al igual que como lo vimos en el epitelio de la mucosa del intestino delgado, se trata de un epitelio cilíndrico simple donde podremos observar microvellosidades. Igualmente en ciertas regiones de este epitelio, por ejemplo esta que vemos aquí, pudiéramos encontrar células caliciformes productoras de moco. En realidad estas son bastante abundantes, simplemente en este corte no lo podemos observar, pero son bastante abundantes.
Aquí, en este corte, podremos observar nuevamente este epitelio que ya bien comentábamos y podremos observar aquí una famosa cripta de Lieberkühn. Esta cripta, como lo sabemos, es el espacio que se forma entre estas prolongaciones epiteliales. Aquí es donde ustedes podrán observar una gran cantidad de células caliciformes. Fíjense cómo poco a poco vamos encontrando una cierta transición, no de la forma epitelial, no de las capas epiteliales, sino en todo caso de los elementos que contienen estas células. Todas estas, a final de cuentas, son células cilíndricas simples, con microvellosidades, pero aquí podemos observar una gran cantidad de células con diferentes gránulos en ellas, entre ellas pues gránulos de mucina, característico de las células caliciformes. Nuevamente la lámina propia con los respectivos vasos que podemos encontrar en ella y células del sistema inmune, además de fibroblastos, fibras de colágeno, etc. Si observamos en esta laminilla, seguimos viendo mucosa y aquí esta me interesa que la podamos analizar porque este punto nos va a demostrar la división entre la submucosa y el resto de la mucosa. A veces es un poco complejo distinguir entre la lámina propia y la submucosa, básicamente porque están hechos de lo mismo, de tejido conectivo. Sin embargo, sabemos que esta lámina propia es parte de la mucosa y la estructura que los divide es esta capa de tejido muscular liso de forma muy delgada. Ahora bien, nuevamente, ya viendo con nuestro objetivo explorador de nueva cuenta, podremos observar aquí la región de la submucosa, que va a estar formada por un tejido conectivo. Como lo habíamos mencionado anteriormente, un tejido conectivo relativamente denso. Aquí aparentemente pareciera ser un tejido conectivo un poco más laxo. Sin embargo, hay que considerar que en esta submucosa también podemos encontrar tejido graso, lo que le da esta tinción o esta coloración neutra incluso. Aquí podremos observar una gran cantidad de vasos de diferentes calibres. Podremos encontrar venas, podremos encontrar arterias. No es la intención de esta práctica, insisto, porque eso lo veremos específicamente en la práctica de histología cardiovascular, simplemente para que podamos observar la división entre esta región, la lámina propia y la submucosa dada por la muscular de la mucosa. Nuevamente en la muscular de la mucosa, como ya podemos observar, podemos encontrar una gran cantidad de vasos, venas, arterias. Pudiéramos llegar incluso a encontrar regiones donde se pueda observar estructuras nerviosas, parte del sistema nervioso entérico y específicamente del plexo submucoso de Meissner. Es un poco más difícil identificar ese plexo en la submucosa. Si tienen oportunidad y tienen el tiempo de buscarlos, pues bueno, adelante, es algo muy similar a lo que ya veíamos en el plexo mientérico de Auerbach. Entonces, entre toda esta región podríamos llegar a encontrar fibras nerviosas que nos indiquen que ahí se encuentra parte de este plexo submucoso de Meissner. En este corte vamos a ver particularmente fibras que corren en sentido circular, de la capa muscular externa. Como ya lo sabemos, pues estas están formadas por tejido muscular liso con las características correspondientes, considerando, como ya lo platicábamos, la contracción constante que puede llegar a tener el colon para formar las austras. Nuevamente podremos observar su forma fusiforme, valga la redundancia, podremos observar los núcleos alargados y pues la disposición en general de estas fibras. Y por último veremos la capa más externa o más superficial del colon, que como bien lo sabemos está formada por un núcleo de tejido conectivo en el cual pues podemos encontrar tejido conectivo laxo, volvemos a lo mismo por la proporción de fibras y de células que veremos en él. Vemos una gran cantidad de vasos en esta región y particularmente en esta laminilla precisamente vamos a poder observar ya a lo lejos cómo esta capa tiene una recubierta epitelial. No podemos saber todavía su forma, sin embargo ya nos podemos imaginar que se trata de un mesotelio, por lo que pudiéramos llegar a considerar incluso que este sea un corte histológico de colon transverso. Recordemos que ese mesotelio en asociación a este tejido conectivo superficial en el tubo digestivo lo conocemos como serosa y desde el punto de vista anatómico a esta serosa le podemos conocer como peritoneo. No todas las porciones del colon son intraperitoneales, específicamente el colon transverso es la porción intraperitoneal del intestino grueso, entonces ya podemos suponer nosotros que esto se trata precisamente de intestino grueso.
Si observamos con nuestro objetivo seco fuerte, podremos observar esta región precisamente de ese tejido conectivo laxo, como lo platicábamos, y esta recubierta epitelial va a ser bastante evidente. Por ejemplo, observen esta célula, observen esta de aquí, pueden observar esta de acá, algunas cuantas de acá, que donde podrán notar, su forma aplanada, básicamente, y se trata de un epitelio simple, es decir, un mesotelio, epitelio simple plano que recubre a esta estructura, por lo que, insisto, podemos considerar que se trata de colon transverso. Con esto hemos terminado este video del día de hoy con respecto a la práctica de histología de la porción tubular del sistema digestivo. Si les ha gustado, pues les agradecemos sus likes, sus me gusta a este video. Nuevamente nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda o comentario que puedan tener. Estamos con todo gusto atendiendo sus preguntas y sus dudas a través de los diferentes medios de redes sociales. Tal es el caso de nuestro canal de YouTube, de nuestra cuenta de Twitter, Instagram, Facebook. De cualquier forma estamos ahí al pendiente, en la medida de lo posible, contestando sus dudas. Pues bueno, nos ponemos a sus órdenes y próximamente estaremos subiendo más de estos videos. Un gusto saludarlos a todos aquí en nuestro país y en el extranjero. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Buen día, hasta luego.